Muy buenos días, Marcel. Muy buenos días, Mariela. Los hechos cuentan y corresponde a la Procuraduría contar los hechos que sucedieron esta semana. Como tú decías, hemos tenido después de un tiempo la revisión del portafolio de casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los casos, para que entienda la población, son las peticiones que presentan personas, grupos de personas, por supuestas violaciones a derechos humanos que hubiera causado el gobierno boliviano. Hemos constatado, para comenzar, que no son 105, 110 casos, como yo tenía el dato impreciso, sino han ido presentándose nuevas peticiones y actualmente tenemos 119 casos en el portafolio tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Procurador, importante conocer hasta el momento cuántos casos se tiene del CIDH, tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana. Sí, como informaba, son 119 casos. Hemos de los 119 casos priorizado, algunos de ellos los hemos agrupado y la priorización implica primero esta reunión que hemos tenido de revisión de portafolio con la Comisión Interamericana, intercambiar criterios, buscar el cierre de algunos casos, porque no olvidemos que el procurador es el abogado del Estado y debe defender ante estas peticiones o denuncias de violaciones de derechos humanos. Hemos identificado, te decía, 49 casos priorizados, de los cuales hay un grupo que se relaciona a los ex jueces transitorios, por ejemplo, 17 casos que han presentado jueces que han sido desvinculados de su ejercicio jurisdiccional. En el caso, los casos de terrorismo, no solamente es el caso del Hotel Las Américas, como lo conocemos, presentado por Tadic y otros, sino también hay otros 7 casos que están sustanciándose en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos identificado también casos de torturas, tratos crueles y hechos del gobierno de facto del 2019 que están en la Comisión Interamericana, casos sobre violación contra niñas y mujeres, casos relativos a las garantías judiciales, principio de legalidad y retroactividad, casos sobre la selección indefinida que también tenemos en la Comisión Interamericana y en ejecución de sentencias, o quiere decir ya sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos actualmente 6 casos abiertos de las 8 sentencias que se han emitido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual suma 119 casos, que es nuestro portafolio del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Procurador, se ha realizado la visita virtual en conjunto con la CIDH. La pasada semana hemos tenido, después de 2 años, la última revisión de portafolio fue el año 2022, una visita virtual, que es una revisión de expedientes. Nos hemos sentado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ver estos casos priorizados y algunos problemas procesales que hemos identificado. Por ejemplo, hay casos que nosotros estamos pidiendo ya hace bastante tiempo atrás que se archiven o se cierren para reducir el número de casos que tenemos. Nos han explicado que está en procedimiento. Hemos pedido también orientación sobre unos casos en particular, como Hotel Las Américas. Hemos pedido también que se puedan acumular los casos que tienen identidad de objeto, sujeto y causa, como los casos de los ex jueces transitorios, que son 17, ¿para qué sustanciar 17 peticiones? Si la petición es la misma, queremos que se acumulen. Ha sido muy fructífera la reunión que hemos tenido durante toda una jornada de trabajo. Nos falta hacer el mismo trabajo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene como sede San José de Costa Rica, y también estamos seguros, porque hemos quedado en eso, que juntamente con el Ministro de Justicia y nuestro embajador Héctor Arce vamos a estar en Washington para personalmente reunirnos con el relator país y con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Procurador, ¿cuántos casos se tiene abiertos en relación a los niños, a la violencia contra niños y también contra mujeres? Tenemos actualmente 3 casos abiertos en la CIDH. Puedo decir los nombres de las personas que son los peticionarios. Juana Quispe, recordarán, la concejal que ha sido obligada a renunciar. También tenemos la familia Yugra, Ato Yugra, que presentó una denuncia, una petición al CIDH, y de la niña, relativo a la niña Patricia Flores Velázquez, ¿no? En el primer caso, los 2 primeros casos están todavía en análisis de
un informe de admisibilidad que puede generar o no un informe de fondo. En el tercer caso de la niña Patricia Flores hemos presentado a ambas partes la posibilidad de llegar a un acuerdo de solución amistosa. En realidad, la intención que tiene la Procuraduría, lo hemos dicho públicamente y ahora lo aclaramos, es solucionar el conflicto, no únicamente defender, litigar y llevar todos los casos a la Corte. Cuando se puede y procesalmente está autorizado llegar a un acuerdo de solución amistosa, como su nombre lo dice, nosotros estamos impulsando ese acuerdo. En este y otros casos más, tenemos conformada en el Estado boliviano una comisión específica estatal de soluciones amistosas que conforman, además de la Procuraduría, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia, y esta comisión es la que autoriza la firma de acuerdos de solución amistosa. Tenemos previsto sesionar en los próximos días, en este mes de abril, máximo la primera semana de mayo, para poder aprobar por lo menos 3 acuerdos de solución amistosa que estamos trabajando conjuntamente con las víctimas y también, obviamente, bajo la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los temas que hemos tratado en la revisión de portafolio fue los acuerdos de solución amistosa y el grado de avance que tiene cada uno de ellos. Procurador, en torno a estos 6 casos de tortura que tienen relación directa con el gobierno de facto, el golpe de Estado que se ha generado en 2019. Tenemos 7 casos, el que más nos preocupa es el caso 24 de mayo, ustedes recordarán, el gobierno del presidente Lucho Arce ha declarado como el Día de la Memoria cada 24 de mayo, recordando las violaciones de derechos humanos que han sufrido varios de nuestros hermanos en la capital del país, en Sucre. Ese caso está abierto en la CIDH, está para un informe de admisibilidad. Queremos con ese informe de admisibilidad quizás llegar después a un acuerdo porque son violaciones de derechos humanos que no pueden quedar en impunidad. Pero aparte de ese caso tenemos otros como Cantoral Benavides, una persona que gozaba de la condición de refugiado y se resolvió su expulsión del país y por eso él reclama la vulneración de derechos humanos. El señor Sebastián Moro, recordarán, el periodista argentino que murió en el 2019, su familia ha presentado un caso también que está en la CIDH, tenemos buen acercamiento para llegar a un acuerdo con la familia. El caso de la actual senadora Patricia Arce Guzmán, el caso de Javier Charque Choque y el caso de GTK. Estos últimos 2, Javier Charque Choque y EGTK, son 2 casos que están a punto de firmarse acuerdos de solución amistosa, ¿no? Algunos son del 2019 y otros de más antes, ¿no? Procurador, seguramente muchos casos tienen identidad de objeto, de sujeto y de causa. Seguramente se están priorizando algunos para este año. ¿Nos podría nombrar algunos? Sí, tenemos exactamente 48 casos priorizados. Pretendemos este año avanzar, ya sea en un acuerdo de solución amistosa, en un cierre del caso o en un rechazo de la petición, que es el objetivo que tiene la Procuraduría. En el caso, por ejemplo, ex jueces transitorios. Son 17 peticiones que hemos pedido a la Comisión Interamericana que puedan acumularse en uno solo para llevar a cabo una mejor defensa y esperemos cerrar en este año ese caso, reitero, ya sea con un acuerdo de solución amistosa o con un retiro de la denuncia o con un archivo del caso. Ahí en el caso terrorismo, Hotel Las Américas, tenemos actualmente 7 casos abiertos en la Comisión Interamericana, no únicamente el que está más avanzado, que tiene informe de fondo, sino otros 6. Hemos pedido el asesoramiento a la Comisión Interamericana y el acompañamiento a una posible solicitud que nosotros presentemos también de acumulación, para que sea más integral el arreglo, si es que vamos a llegar a un arreglo, o el cumplimiento de las recomendaciones que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en este caso el Hotel Las Américas. Hemos también visto por conveniente, decía hace un rato, acumular los casos relacionados por materia, torturas, violencia contra niños, mujeres, garantías judiciales, casos de reelección indefinida, porque además de que podemos pedir en algunos de los temas la acumulación, es más fácil para el Estado el poder hacer una defensa si los tenemos agrupados por temas. Y tenemos también pendiente, reitero, y en esos casos priorizados se encuentran la supervisión de sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
recordar al pueblo boliviano que una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una sentencia de carácter obligatorio, vinculante, y así lo dice la Constitución Política del Estado, en su artículo 410, con relación al 256. Debemos cumplir lo que dice una sentencia de la Corte Interamericana. A la fecha se han emitido 8 sentencias, desde que Bolivia ha empezado a ser demandada en la CIDH. Es un número bajo con relación a otros países de la región, pero son 8 sentencias que han involucrado una serie de dispositivos para que el Estado cumpla, entre ellos indemnización económica, por ejemplo, la reforma de ciertas normas, temas de salud, temas de trabajo. La sentencia es íntegra, no únicamente es indemnización económica. Estamos obligados nosotros, como Estado, decía, a cumplir estas sentencias, como también estamos obligados a cumplir los acuerdos de solución amistosa que también firma el Estado boliviano. Y en ese marco hemos visto priorizar estos temas que están pendientes de cumplimiento dentro de estos 49 casos que actualmente tenemos en el sistema interamericano de protección de derechos humanos como priorizados de los 119 casos que están en curso. Dentro de estos casos, procurador, que nos está explicando, ¿cuáles y cuántos se encuentran en la firma de acuerdo? ¿Y qué es lo que representa o significa esto? Sí, tenemos exactamente 10 casos, 8 sentencias y 2 acuerdos de solución amistosa, que son, como decimos los abogados, ya cosa juzgada. Debe cumplírselas. Y lo que más nos preocupa sobre estos 10 casos es el monto de dinero que el Estado está pagando, los montos de compensación económica. Suman aproximadamente, lo decía en algún momento en otro medio de comunicación, 3 millones de dólares. El dato exacto es 2.903.214. Es un dinero que hemos tenido que pagar porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o en un acuerdo que hemos firmado, hemos aceptado que se ha violado derechos humanos. Y esa violación de derechos humanos, constitucionalmente hablando también, artículo 113 de la Constitución en este caso, emerge la obligación, primero, de pagar, lo decía, y segundo, de repetir contra los responsables que hubiesen causado un daño económico al Estado. Pero reitero y aclaro que no únicamente es la compensación económica o la indemnización, es importante, es una suma alta, sino que además las sentencias establecen otro tipo de decisiones, como por ejemplo, cuando se trata de desapariciones forzadas, nos están obligando en la sentencia a encontrar los restos. Encontrar los restos en el último caso que nos han notificado recién el año pasado del hermano Flores Bedregal. Y aprovecho para invitar a un acto de reconocimiento internacional que estamos haciendo el día miércoles en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos obliga, entre otras cosas, además de la indemnización económica, a hacer actos de reconocimiento internacional de responsabilidad. El día miércoles estamos cumpliendo con esa parte de la sentencia en el auditorio de la Federación de Mineros de Bolivia, aquí en el Prado. Vamos a realizar el acto de reconocimiento internacional. Esperemos contar con la presencia de nuestro presidente y otras autoridades y la familia víctima que ha sido peticionaria en la CIDH. Procurador, tenemos que recalcar para que la población conozca de forma específica que la revisión de portafolios de los casos del CIDH están estrictamente ligados y relacionados a lo que viene a ser la defensa de los derechos humanos de la población. Eso es el objetivo principal y el trabajo que ustedes vienen realizando en todo este tiempo por la población boliviana cuando se han vulnerado sus derechos. Sí, la revisión del portafolio y los casos, los 119 casos, involucran violaciones de derechos humanos. Hemos tratado de agrupar en los casos priorizados, pero otra forma también de agrupar es bastante más sencilla. La mayor parte de las violaciones de derechos humanos se ha dado en los gobiernos de facto, tanto en el gobierno de García Mesa, los anteriores, en el gobierno de la señora Áñez. Ha habido violaciones de derechos humanos. En consecuencia, es obligación del Estado responder primero, asumir la defensa por el Estado. Pero esa defensa tiene que ser objetiva. Esa defensa puede involucrar en algún caso la aceptación de la culpa, como se dice, el acuerdo de solución amistosa y el cumplimiento de ese acuerdo de solución amistosa. Dentro de esas violaciones de derechos humanos, como ustedes han visto en la información que les he dado, hay casos de torturas, hay casos de
de violación del principio de seguridad jurídica, de debido proceso. Los jueces transitorios, por ejemplo, reclaman su derecho a la estabilidad o a la carrera judicial. Hemos tratado de agrupar y por eso hemos establecido que 49 casos deben atenderse con prioridad por el Estado boliviano y esperemos que en la próxima entrevista que tengamos sobre el portafolio de la CIDH podamos informarles que muchos de estos casos ya se han cerrado o están con acuerdo de solución amistosa y las sentencias se están terminando de cumplir. No puede ser que estemos más de 10 años en algún caso, casi 15 años, todavía en cumplimiento de una sentencia que se dictada hace tanto tiempo atrás. Tenemos que hacer los esfuerzos como Estado, y la Procuraduría lo está haciendo, para cerrar esos temas, para hacerle notar a la Corte Interamericana que ya se han hecho todos los esfuerzos para cumplir la sentencia y no tiene sentido el seguir abriendo un proceso de supervisión de sentencia. Y hay muchos casos que en etapa de petición inicial no deberían de haberse admitido o no deben admitirse. Ahí también vamos a nosotros dedicar todos los esfuerzos para que esos casos sean rechazados, archivados o por inactividad del peticionario. El objetivo es reducir, aunque reitero, no es tan alta nuestro portafolio de casos en comparación con otros países de la región. El objetivo es reducir ese número de casos, porque mientras menos casos tengamos, la señal va a ser menos violador de derechos humanos es un Estado. Procurador, muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada y brindarnos detalles sobre este tema tan importante para que toda la población en general pueda conocer cómo se va actualizando día tras día. Que tenga un excelente resto de jornada. Gracias, Marce, gracias, Mariela. Solamente reiterar la invitación el miércoles a las 5 de la tarde en la Federación de Mineros, aquí en el Prado, estamos realizando un acto de reconocimiento internacional, caso Flores Bedregal, asalto de la COF con muertos, y que esperemos su asistencia a los medios de comunicación y toda la población en general que esté invitada. Y también aprovechar para exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional a que trate de una vez por todas la ley de acción de repetición. Son $3 millones que se han destinado a pago de indemnización económica. Pedimos simplemente que ese dinero sea devuelto al Estado a través de la repetición. Muchas gracias, Procurador. Estaremos conversando en una próxima oportunidad.